mercado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El Primer Café, con Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 16 grados la temperatura actual, 28 la máxima que se espera para hoy. En nuestra capital, veamos en el resto del país las temperaturas para hoy. Arica, 21 grados la máxima. En Iquique también 21, en Antofagasta 19 grados la máxima. Chillán, 24 grados la máxima, el cielo completamente despejado. Temuco, 18 grados la máxima. Puerto Montt, 13. Y en Copiapó, el cielo despejadísimo, con una máxima de 25 grados. ¿Qué pasa en Coyhaique? Lluvia con una máxima de 11 grados para hoy. Y en Valparaíso el cielo completamente despejado con una máxima de 24 grados. Bueno, por ahora tenemos a 2 panelistas. ¿Qué les pasa al resto? ¿Están atrasados? ¿Habrá mucho taco? No sé. Pero estamos ya con David Morales, que es el secretario nacional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo te va, David? Buen día. Hola, Cecilia. Buenos días. Buenos días, Osvaldo. Osvaldo Andrade también está con nosotros. Un saludo a Alberto y a... Ya están llegando Eugenio Guzmán y Alberto Mayol. ¿Cómo está, Osvaldo Andrade? Buen día. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? Gracias. Ya. Así, esperando. Cecilia, yo... ¿Esperando a Godot? No, esperando no quiero hacerle caso al mago Valdivia yo. Quiero aprovechar de rellenar, mientras llegan los otros panelistas que quieren parar el campeonato. Y para que sacar campeón a la Católica, Colo-Colo que clasifique a la Libertadores y que no baje la U. Pero la Unión Española me dijo pelotazo que era el único que salía perjudicado de todos los equipos porque queda fuera de todas las copas. Sí, pero estamos esperanzados con Marco ahí de entrar a la Libertadores. Oiga, pero ¿vieron lo que dijo Paredes sobre esto de suspender la copa? Que hay también una razón como de empatía con todo lo que está pasando, como que no estamos para fútbol ahora con la crisis que se está viviendo. Algo de razón tiene, pero Paredes, después de hacer el gol número 216, como que se quiere retirar ya del fútbol, parece. Pero no es el único que dijo eso. No. Bueno, así comenzamos, esperando entonces a Alberto Mayol y Eugenio Guzmán, comenzamos este primer café. El Primer Café en Cooperativa presenta Pórtate con 25 gigas por 12.990. WOM, nadie te da más. Y Universidad Alberto Hurtado, admisión 2020. ¿Ese? Hablo en inglés. Por eso. Bueno, usted me dice que dijo. Bueno, la entrevista del presidente Sebastián Piñera, la primera después que de este estallido social. Llegó Eugenio Guzmán, ¿cómo está? Con café en la mano, viene. ¿Cómo estás, Eugenio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, les estaba comentando que la entrevista del presidente a la BBC, la primera entrevista que hace y que da después del comienzo de este estallido social, aborda diversos temas, defiende su decisión de decretar el estado de emergencia y con ello haber sacado a los militares a la calle. También, por supuesto, el titular es que no va a renunciar y que va a llegar al fin de su gobierno. Y también respecto a eso, sobre la acusación constitucional, él dice que está seguro que no va a prosperar. Dice, están en todo su derecho, pero yo estoy absolutamente seguro que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar, porque la solución en democracia es respetar las reglas de la democracia y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría. Llegó Alberto Mayol, han llegado como a gotera. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, estábamos empezando a comentar la entrevista del presidente de la República, como les decía, esto de que no va a renunciar. También habló de la violencia, del actuar de Carabineros y... David Morales, respecto, por ejemplo, a el manejo de la crisis, el tema de la violencia, el tema de el actuar de Carabineros, de las fuerzas policiales,
El presidente también se manifestó al respecto, dijo que se va a llevar a la justicia todo, se hará procesos, investigación. Bueno, en fin, ¿qué te llamó la atención a ti, David? No, de eso nada, porque creo que lo que dijo el presidente respecto a esos temas de la violencia carabinero es lo que indica el sentido común y en materia de las violaciones a los derechos humanos, obviamente que son temas que no solo se tienen que investigar, sino que además, una vez investigados, se tienen que sancionar. Y creo que eso es parte de lo que diría cualquier presidente. A mí me preocupan otras cosas. O sea, en el fondo, cuando el propio presidente empieza a hablar de que no va a renunciar, que va a llegar hasta el final de su mandato, en el fondo él mismo el que está de una u otra forma instalando ese debate que creo que es complejo. Bueno, pero se lo preguntaron. Sí, está bien, pero uno puede responder como quiera, o sea, en el fondo. Te lo pregunto. Sí, pero mira, yo la verdad es que a mí me preocupa más que el presidente se haga cargo, en definitiva, y que en el fondo tome el peso realmente a lo que está ocurriendo a nivel del país. Y eso, obviamente, el primero que tiene que tomar el peso es quien tiene la responsabilidad de gobernar. Ahora, los demás no estamos exentos de eso tampoco, pero creo que cuando él en la entrevista se abre al tema de la discusión de la Constitución, creo que va en la línea correcta, pero me preocupa. Sé que lo vamos a conversar después, pero me preocupa que por un lado la derecha diga que ha escuchado lo que está planteando la ciudadanía, y sin embargo ayer, cuando el presidente de la comisión, Matías Walker, quien ha tenido un rol ahí muy importante como presidente de la Comisión de Constitución, pone en votación los 7 proyectos que hay, se aprueban los 7, la idea de legislar en los 7 proyectos 7-6, es decir, los 7 votos de los diputados de oposición y los 6 votos en contra de los diputados de derecha, incluyendo a la diputada Paulina Núñez, al diputado Gonzalo Fuenzalía y al diputado Luciano Cruzcoque, que son, se supone, diputados más liberales, más abiertos a la discusión. No son diputados de la UDI, que es claramente el partido que está más en una posición más dura, y hoy día entiendo que a la comisión va a concurrir el ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Precisamente esperamos que el gobierno se abra. Entonces, volviendo a la entrevista al presidente Piñera, creo que yo destacaría en la entrevista eso, que él se abre, pero esto no puede ser solo una bonita declaración de intenciones, sino que hay que incorporarse a en el fondo, de que las obras son amores y no buenas razones. David, el diputado de la UDI, el diputado Alessandri, dijo que hay un proyecto, para justificar por qué votó en contra, que hay un proyecto que es el de la presidenta Bachelet, que ya está aprobado en general, y dentro de todos los proyectos que revisé me pareció que ese era el mejor para poder avanzar, más que la asamblea constituyente que se planteaba hoy y más que los plebiscitos. O sea, donde ellos no están de acuerdo en el plebiscito y asamblea constituyente. Y a eso le voy a complementar lo que dijo el presidente en esta entrevista también sobre este tema. Dijo que hay que partir por ponernos de acuerdo en qué queremos, qué cambio queremos introducir en la Constitución. Hay algunos que no les importa nada el fondo, lo único que quieren es el método. Y yo digo que en una democracia como la chilena hay una instancia para discutir las reformas constitucionales, y esa instancia es el Congreso. Y el Congreso podrá decidir el camino a seguir. Pero eso es precisamente lo que está haciendo la Comisión de Constitución, y lo que hace el diputado Walker al poner estos proyectos en votación en la comisión, es dar la discusión donde el propio presidente está diciendo que hay que darla, que es en el Congreso. A mí lo que me preocupa es que, en definitiva, digamos una cosa y hagamos otra. En definitiva, yo no estoy hablando si estoy a favor de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente, de una comisión bicameral, que son las opciones que planteaba el proyecto de la presidenta Bachelet, pero además el plebiscito se está planteando en distintas opciones. Se está planteando como un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida, como la forma en que la comunidad pueda decirle en el fondo al país: estamos de acuerdo en que tengamos una nueva constitución. O sea, en definitiva, David, lo importante es que empecemos la discusión. Ayer estuvo Pato Zapata acá, ¿no es cierto? Hoy día entrevistaron a Javier Couso, que son dos destacados constitucionalistas que están trabajando en esta línea, pero en el fondo es la voluntad de querer
trabajar en esa línea. En el fondo, pero los que nos dichos hagamos del cargo. presidente no los interpretan como hay que discutir en el Congreso y es una manera de decir no al plebiscito, no a la Asamblea Constituyente. Pero cuando la Sí. comisión vota Ya, 7 David, proyectos, Ya, en el fondo están todas las opciones, incluso la del presidente. a ver, Osvaldo Andrade. Bueno, yo creo que el presidente reacciona a propósito de la pregunta sobre su renuncia, porque ha sido una constante en las manifestaciones, pancartas Claro. que señalan que renuncie. Y no cabe duda en consecuencia que él ha tenido la oportunidad de ver esas cosas y presumo que si no las ha visto personalmente, uno debe ser grato, le habrán contado. Pero sería bueno que el presidente también viera más cosas de las manifestaciones, porque tengo la sensación de que él todavía no le encuentra no percibe adecuadamente el tenor de las demandas ciudadanas. Porque reacciona más bien desde la lógica del refractario. O sea, la ciudadanía en la calle le está diciendo que queremos un pacto que involucre un conjunto de medidas sociales, económicas, qué sé yo, de terminar con los abusos, con desigualdades, y eso tiene un derrotero, y además le está diciendo y queremos un pacto que involucre un nuevo acuerdo institucional, un nuevo acuerdo de constitución. Eso es lo que le está diciendo la gente en la calle. Uno podrá matizar estas cosas, pero básicamente yo creo que esos son los dos grandes aspectos. En ambos aspectos el presidente reacciona refractariamente. Él dice, mire, podemos ver la reforma constitucional, que una... Pero se han abierto a toda la... Pero no ha hablado de cambio. Si reformas constitucionales en este país han habido más de 100 en todo este proceso. Y claramente la ciudadanía no está esperando eso. Y desde el punto de vista del paquete social, todo el mundo le ha dicho que es insuficiente, que hay que mejorarlo, Entonces, mi impresión es que el presidente no está percibiendo la profundidad de la demanda que se expresa en la calle. Yo no digo con esto que uno tenga que hacerle en caso a todas las cosas que la calle dice. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si hay dos factores, dos elementos esenciales de la protesta ciudadana, yo creo que él debiera responder a eso. Yo lo que le pido al presidente es que en vez de anunciar que no va a renunciar, que está bien, se haga cargo de su rol. Él tiene un deber de conducir. Y por supuesto él tendrá que hacerlo de su punto de vista, lo que tú quieras, pero tiene el deber de conducir y creo que no lo está haciendo. ¿Sabe por qué además? Porque la única manera de enfrentar la protesta y no incentivarla es precisamente tomando medidas. Y esas medidas no solo están en el Parlamento, tienen que ver con un proceso. A la gente hay que ofrecerle la posibilidad de que exprese qué es lo que espera de la nueva Constitución, y ese es un proceso constituyente. Ya está desarrollándose, pero se está desarrollando inorgánicamente. Pero el gobierno ha anunciado que va a organizar estos cabildos. Si el problema es que no es un problema de anuncios, Cecilia. Si anuncios podemos hacer todos, y muchos. No hemos llenado la vida en este último periodo. Hemos tenido dos grandes actores: los especialistas en diagnóstico, porque ya se transformó en una profesión, ¿cierto? Cada uno agrega más temas al diagnóstico. Y dos, los especialistas en los anuncios. Y está bien, pero hay un momento en que uno tiene que entrar en la otra fase. Cómo esas cosas se van transformando en realidades y cuántas de esas cosas se pueden hacer desde ya. Y yo creo que en eso el presidente todavía no encuentra el tono. Sí, Eugenio. Mira, respecto de la pregunta que se le hace a Piñera, obviamente me parece que si a ti que me parece obvio y de sentido común, si te hacen esta pregunta, bueno, tú la respondes. Y en este caso, dentro de un sistema democrático y constitucional como el que tenemos, la respuesta debe ser no. ¿Ya? Es demasiado grave que nosotros entrar, por más que algunas personas o muchas personas planteen la idea de renuncia, que se plantee como opción. Lo segundo, yo creo que esto de lo que dice la calle, yo creo que tenemos claro que una cosa es la violencia que está ocurriendo en la calle, y otra cosa es el sentir de las personas, y ese sentir de las personas es bastante más complejo que decir el cambio de constitución. Yo creo que había una manera, los seres humanos siempre reaccionamos buscando chivos expiatorios, buscando catalizar en alguna causa, y pareciera ser que todo va hacia la idea de que un cambio constitucional va a resolver muchos problemas. Yo creo que simplemente
o no simplemente, pero yo creo que en una primera instancia un cambio constitucional probablemente va a tener un efecto, llamémoslo así, no represor, sino que liberador de muchas de las tensiones que hoy día existen. Lo cual, cumple su función, pero eso no va a resolver los problemas a la vuelta de la esquina, ¿ya? O sea, porque además un cambio constitucional no es fácil de hacer. En general, cuando uno ve los estudios de constituciones en el mundo, hay países como los nuestros que al año 30 más o menos, entre los 20 y los 30 años ya hacen crisis las constituciones, y bueno, al final hay harto estudio al respecto, no me voy a referir a eso para no aburrir, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que vamos a tener que tener muy claro de lo que se busca, porque hay muchos de los planteamientos que hoy día se discuten o se plantean o se demandan o que demandan distintos sectores que no son coherentes entre sí. Evidentemente no tiene por qué estar en una constitución, ¿ya? O sea, la constitución es una norma ya compleja, pero que no es una ley en el sentido más lato del término, sino que es un marco sobre el cual se rige el resto de las leyes, ¿ya? Podemos caer en el sistema, no sé, en la Constitución india, que tiene 400 y algo artículos, que no es la idea, y ya vemos lo que ocurre. O sea, la Constitución no va a garantizar eso. Respecto del rol del presidente y el rol de la oposición, yo creo que la oposición se ha ido abriendo a la idea. Ahora, el problema, la discusión hoy en día es el método. La oposición, el oficialismo, digamos. Es que como la oposición también. Sí, claro. Es casi peor que la oposición. Andan por ahí. O por lo menos para la gente parece que todos son iguales, ¿no? Y el problema es cuál es el método que tú vas a emplear. Y el método no es indiferente en este asunto. Y ahí uno tiene que dar señales claras. Previo a eso, yo te digo, quiero ir mucho más atrás de todo esto. Yo creo que el mundo político tiene que dar una señal de entendimiento, pero también, y eso tiene que ser muy claro al respecto. No puede ser difuso. Hoy en día tenemos en la calle cualquier cosa, y no solamente en la calle, sino estoy hablando de la gente que protesta, los estudiantes que protestan, sino que también la mayoría de la gente en sus casas no entiende nada de lo que está pasando, o más bien dicho, no sabe para dónde van las cosas. Eso es lo más grave. Y en ese sentido, yo sigo insistiendo que tiene que ser desde las instituciones, a pesar de que la mayoría hoy en día dice, no, los políticos no sirven, la política está... Pero una convención constituyente es una institución también. Lo que pasa, ¿con quiénes? Bueno, ¿cómo? Esa es la discusión que hay que hacer. Bueno, por eso, pero una discusión no menor. Pero respecto a cómo se sale la crisis, más allá del tema de la Constitución, hay temas concretos y a que la gente lo siente más cercano y más urgente. Cuando se le pregunta al presidente cómo se sale de esta crisis, él dice, a nosotros nos cuesta mucho impulsar la agenda legislativa en el Parlamento porque tenemos minoría y nos bloquean muchos de los proyectos de ley. Por ejemplo, la reforma a las pensiones. Necesitamos unidad, acuerdos, grandeza, responsabilidad, y que hay que restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social. Y que después va a venir una segunda etapa en la que están dispuestos a conversarlo todo, incluyendo la reforma a la Constitución. Entonces, ahí está la Constitución y están las otras medidas concretas, pensiones, salario, ingreso mínimo. Pero es que a mí me parece muy preocupante lo que está diciendo el presidente, muy preocupante. A ver, Alberto Mayor. De verdad, aquí no se está entendiendo que la velocidad de reacción, y no lo digo, o sea, estoy omitiendo por completo si es de derecha, izquierda, me da lo mismo para el momento. O sea, la velocidad de reacción en una crisis es todo. La crisis es un problema de tiempo, no es un problema de fenómeno. Por eso es crisis. Por eso es crisis. Entonces, si la velocidad de reacción del presidente es que yo tengo unos proyectos que están allí, están durmiendo porque no los quieren, si los proyectos que ocurrieron antes del momento cero ya no existen. Políticamente yo llego con un proyecto que viene de la prehistoria, porque eso es lo que estamos viviendo, que en 2 semanas todo lo que ocurrió antes es prehistórico. Hoy día está lleno de actores que están diciendo, estoy dispuesto a esto y esto otro, que antes era imposible. Entonces hay que poner esas cosas sobre la mesa. Sobre la mesa. Y ojo, no hay que equivocarse. Los tiempos... Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, el trabajo constitucional, ojo, primero, eso va a haber que trabajarlo con tiempo, porque si llegase a ocurrir que en todo este proceso se hace durante el gobierno de Sebastián Piñera, la Constitución va a ser ilegítima, no nos engañemos. Si el presidente tiene un 10%,
O sea, no va a ser viable. Hay que empezar a trabajar el proceso para llegar a una constitución, para que el momento, cuando se elija una nueva autoridad, efectivamente se pueda convalidar una nueva constitución. Listo. Pero no nos engañemos, porque eso no, el rito de limpieza y purificación no va a ocurrir con el presidente que quedó manchado por la historia en este proceso. Entonces, Alberto, vamos a buscar... No, disculpa, es que yo... O sea, estoy diciendo algo que me parece que es importante para que el mismo presidente no se enrede, ¿no? Aquí hay... Esto es lo mismo que una situación grave donde hay heridas graves, donde un cuerpo que sufrió un accidente importante. Lo primero son las heridas graves. ¿Dónde explotó la crisis? ¿En qué dimensiones explotó? ¿Con qué tiene que ver? Lo primero es dar una señal de que efectivamente el sistema político está dispuesto a aliviar los dolores que fueron más agudos, que terminaron con esto, que tiene que ver con el costo de la vida y que tiene que ver con las diferencias de privilegios a la hora de enfrentar la vida económica de las personas. Esa es la primera señal. Y ahí hay que... Entonces, reforma tributaria, sí, pero reforma tributaria para que efectivamente Chile cambie los niveles de igualdad antes y después de impuestos, reformas para los precios de ciertos bienes básicos, el tema de los créditos, lograr abordar el tema de las deudas, que es un tema acuciante. Es que ahí está es que ese es el verdadero punto, pues, Alberto. O sea, si tú te pones a pensar... Eugenio Guzmán. Tú estás poniendo sobre la mesa un tema bien, a mí me mueve bien de fondo. ¿Cuándo se produce el momento de la legitimidad? Y en ese sentido, cuando tú tienes gente diciendo, mire, no más TAC, yo no sé cómo lo vamos a resolver eso con una nueva constitución o con una asamblea constituyente, independientemente que lo entiendo como un mecanismo descompresor y todo lo que eso significa. Bueno, pero ya se toma una medida respecto a eso, ¿no es cierto? Pero todo lo que tú quieras, pero es que ahí está el punto, es un ejemplo solamente, porque pueden ser otros no más, ¿ya? Entonces, por lo mismo que tú estás diciendo, la prudencia que tenemos que tener, por eso es que esto es un llamado a la política, si no la política va a quedar, se va a desvanecer. Por eso. Se va a evaporar. Y eso por eso, pero bueno. El presidente no puede partir de la base entonces de que tiene un problema en el Congreso, porque el Congreso y todo el sistema político tiene que actuar entendiendo que se les vació el vaso por completo. Todo el sistema político, esto vale para el presidente, como presidente es el que tiene el mayor problema, pero vale para todo. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, efectivamente, todos tienen que estar dispuestos a cruzar la frontera y a no repetir los mismos discursos anteriores, sino que empezar a decir, ya, ok, ¿cómo vamos resolviendo las primeras 10 medidas más urgentes? ¿Cómo hacemos que lleguen los proyectos? Tenemos ley de presupuesto en nada. Y el presupuesto del próximo año, si no tiene, escuchen bien la cifra, 8.000 o 10.000 millones de dólares más, no aborda las problemáticas que estamos hablando. Y con tasa de crecimiento que no sabemos cómo. Exacto, y tienen que estar definidas los temas a los cuales van a ir esas plata. O sea, y el presidente está diciendo, no, que está muy difícil porque resulta que no se trata de seguir demorando esta situación. O sea, esto es urgente. Entonces me llama la atención. Pero a ustedes no les llama la atención que el gobierno, por ejemplo, finalmente haya aceptado esto de la reintegración tributaria, claro, ya para las pymes, pero es riesgo por goteo. Y para los más ricos no. Que se abra a la posibilidad, ¿no es cierto?, de transporte gratuito para los adultos mayores. Que se abra al tema de el cambio en la ley de pensiones, que es como fármaco, etcétera. Fármaco. Ustedes no ven en el gobierno que empieza a ceder a las demandas que de alguna manera... Mira, ¿mandó algún proyecto? Yo, Cecilia, una quiero decir... Bueno, se están discutiendo ayer, ¿no? Lo de las 40 horas... El jueves... Pero eso no es así. Oye, Cecilia, por favor, si el problema que tenemos es que el presidente no logra darse cuenta de la naturaleza y profundidad del problema. Fíjese que en la entrevista lo que dice, y usted lo acaba de leer, es que para enfrentar estos problemas yo tengo una dificultad. ¿Cuál es mi dificultad? Que mis proyectos tienen en el Congreso una actitud refractaria porque no tengo mayoría. En consecuencia, la dificultad está ¿dónde? En que los buenos proyectos que yo tengo son rechazados en un Parlamento que me es hostil. Lo que él no se da cuenta... Pero Osvaldo, acuérdate que la semana pasada... Bueno, estoy haciéndome cargo de lo que leyó la conductora en su entrevista. Sí. Entonces, la Cecilia, dices tú. Así es, nuestra conductora. Sí, la persona que nos orienta acá, además.
Entonces, lo que yo digo es, cuando él dice que la solución de los problemas son los proyectos que ha enviado y que tienen una redacción hostil en el Parlamento, lo que está diciendo es que no entendió que hoy día esos proyectos a los que él le asigna una condición de elemento esencial para resolver el problema, ya no tienen valor. Mire, las 40 horas ha seguido su tramitación en el Congreso sin que el presidente diga nada. Y sigue su tramitación. Ayer fue aprobado en particular en la comisión. Y el presidente no dice nada. Y escúcheme, yo entiendo que es un tema que está. El presidente dice, me abro a la posibilidad de una reforma, pero ¿dónde está la materialización de esa apertura? Si para eso están los ministros, ¿no? No, pues para eso está el presidente. El ministro de Hacienda ya lo dijo. Discúlpeme, pero el que manda a los ministros, yo no sé si usted sabrá, asumirá conmigo esa misma condición, es el presidente. Por supuesto. El presidente el que le ordena al ministro, mande esta cosa. Lo que le quiero transmitir es que, y por eso yo concuerdo con que no hay percepción de que estamos en una situación crítica que requiere conducción concreta sobre la base de hechos, no solo de anuncios. Y lo segundo que le quiero señalar es, a propósito del comentario, yo creo que el cambio constitucional sí resuelve problemas, pues. Si el problema que tenemos en que en muchas áreas no se pueden resolver problemas porque la Constitución lo impide. Le quiero, como estas cosas suenan etéreas, le voy a dar un solo ejemplo, uno chiquitito. Hoy día los funcionarios públicos no tienen tutela laboral porque el Tribunal Constitucional dice que no. Y alguien que me explique por qué razón los funcionarios del sector privado tienen una situación en que pueden ellos defender cuando hay afectación de sus derechos fundamentales y los funcionarios públicos porque el Tribunal Constitucional dice que no, porque la Constitución lo impide. Entonces, si alguien a mí me dice que el cambio, estoy poniendo un ejemplo, podía poner miles, si a mí alguien me dice que el cambio de constitucional no va a afectar cuestiones súper concretas de la cotidianidad de las personas, escúcheme, ¿en qué país estamos? Yo entiendo, termino con esto. Yo entiendo que, por cierto, que el cambio constitucional requiere un conjunto de cosas y tiene que ser un procedimiento institucional. Lo propuso Bachelet en su momento, llegó hasta donde llegó. La convención constitucional, ¿cuál es la que a mí me gusta? Se lo quiero decir con franqueza. A mí me gustaría que en Chile se eligiera una soberanía específica para que se hiciera cargo de la nueva constitución. Y ese es un procedimiento institucional. O sea, que haya un plebiscito que le pregunte a la gente, porque como algunos dicen que no tiene importancia el cambio constitucional, bueno, preguntémosle a la gente. Hagamos un plebiscito y preguntemos, mire, ¿a usted le parece o no le parece? Algo tan simple como eso. Y después constituyamos el método. A mí me gusta, ya a otro le gustará a otro. Y terminemos con un plebiscito que diga lo que se aprobó es refrendado por la ciudadanía. Ese procedimiento es un procedimiento que hay que construir, pero tiene todo el marco institucional. Esto es como lo que usted decía de la renuncia al presidente. Es verdad, lo que ustedes quieran. Pero hay una cosa que se llama acusación constitucional, que es muy grave, que es muy jodida, pero está en la institucionalidad. Y habrá que evaluarlo en su momento, en mérito de los antecedentes. Le pregunto lo siguiente, ¿qué pasa si los informes de la comisión que vino de las Naciones Unidas, el informe de derechos humanos de la OEA, qué sé yo, ocurre que dicen, estoy en la hipótesis, por favor, no lo estoy afirmando, que en Chile hay una flagrante y sistemática violación de los derechos humanos? Bueno, ¿y quién se hace cargo de esa responsabilidad? Entonces esas cosas hay que evaluarlas en su mérito y en su momento. Por eso, ni antes ni después decir que ni sí ni no. Sí, pero, vamos a ir a comerciales y seguimos a la vuelta, por favor. Según la última encuesta de Termómetro Social, un 80% de los chilenos está a favor de una carta fundamental. En este escenario, la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado invita a un conversatorio que responde si es posible una asamblea constituyente y qué principios debería considerar. Participan los expertos Jaime Baza, Constanza Hub y Tomás Jordán el miércoles 6 de noviembre a las 11:30 de la mañana en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Comerciales, y a la vuelta seguimos con David Morales, Eugenio Guzmán, Osvaldo Andrade y Alberto Mayol. Hasta las 10:30, el primer café corre por cuenta de Cooperativa.
Cachen, llegó la Dani. ¿Cuál Dani? La legítima, la heredera del trono de Tinder, protectora del like, reina de los stories, la que hace arder las redes sociales, madre de los influencers y rompedora de cadenas de WhatsApp. El poder para conquistar tus redes sociales es tuyo. Pórtate a WOM con 25 gigas por 12.990 y paga menos llevando 2 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Deudas y más deudas. Llamados de cobranza lo tienen descompuesto y no sabe qué hacer. Tranquilo, existe la solución. Staff Defensa, donde su causa es la nuestra. Profesionales especialistas en diferentes materias como protección a deudores, ley de quiebra, personas, empresas y tercerías serán atendidas con el compromiso que necesita. Visítenos en www.staffdefensa.cl y agende su primera visita gratis. Somos Staff Defensa, a un clic de la tranquilidad total. Ya, María Luisa, te toca la A. ¿Lista? Ya, sí, lista. A. Sistema de purificación de aire que elimina todo elemento patógeno dentro de tu auto en 20 minutos. AirLife. ¡Impresionante! ¿Sabías que en el interior de tu auto hay más de 700 tipos de gérmenes que pueden contagiarte enfermedades? Purifícalo con AirLife. Nuestra tecnología única elimina hasta el 99,9% de olores, hongos, virus y bacterias. Pídelo en el concesionario de tu marca y respira el aire puro que mereces. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. No hay segundas oportunidades para un mal corredor. ¿Quieres vender tu casa en tiempo récord? Por tan solo un monto único de 1.490.000 pesos, vende con nosotros de particular a particular. Contamos con un sistema de tasación online visado. Para mayor información, entra ya a nuestra web isbast.com, isbast.com o comunícate al 600-656-0250 y un experto te atenderá. Recuerda, con Eastbast compras y vendes en tiempo récord. En esta edición del semanario Cambio 21, especial sobre la crisis social, Chile despertó. Cambio de gabinete no logró bajar la tensión. Piñera sigue desconcertado por estallido social. Derechos humanos. Volvieron los peores fantasmas de la dictadura. Sergio Campos a Cambio 21. La procesión iba por dentro. Marchas y manifestaciones por la pantalla chica. Los días en que la televisión cansó a la gente. Semanario Cambio 21. Más que noticias. Suscríbase llamando al 22 929 5667. Turismo City, paga menos por viajar. 16 grados. 16 grados en Santiago. Cooperativa. 9:32 minutos. 9:32 minutos. Conversación, miradas diversas. El primer café en Cooperativa. Si tener un plan es conveniente, con 2 vas a quedar loco. Pórtate a WOM con 25 gigas por 12.990 pesos y paga menos llevando 2 planes o más por 10.990 pesos cada uno. WOM, nadie te da más. Seguimos en este primer café de hoy con Eugenio Guzmán, Alberto Mayol, David Morales y Osvaldo Andrade. Estábamos hablando en el primer bloque sobre el tema de la posibilidad de la nueva constitución, en fin, pero yo les planteaba también los temas más urgentes que la ciudadanía puede percibir, además de la nueva constitución. Ahora ya el tema de la reforma a las pensiones, la reforma tributaria, el ingreso mínimo, que incluso Jacqueline Farriserberg está pidiendo que sea más que 350.000 pesos. Y el gobierno aparentemente se ha abierto a todo eso y es como que hubiera abandonado su agenda. ¿Ustedes creen que ante la presión ha dicho? Sin duda. Pero cabe duda. Eso, no hay ninguna duda. Bueno, ¿y cómo interpretan eso y cuánto lo valoran, David Cecilia, mira, Morales? yo estuve en La Moneda el jueves con los presidentes de partidos y al gobierno se le ha dicho por parte de los partidos de oposición, se le ha dicho en público y en privado que lo que está planteando y las propuestas que han planteado no sirven, no alcanzan, tiene que ser una propuesta mucho más profunda. En materia de pensiones, y Osvaldo esto lo conoce bastante mejor que todos nosotros, la propuesta que hizo el gobierno es prácticamente lo mismo que se estaba discutiendo antes de la crisis. Entonces, si de verdad queremos decir que hemos escuchado la voz en el fondo de la ciudadanía,
los cambios tienen que ser profundos. Y lo otro que no puedo dejar pasar, y discúlpame que vuelva atrás, pero Eugenio Guzmán, como muchas personas de derecha, reducen el proceso constitucional a una especie de terapia, a una especie de aspirina para la comunidad. O sea, la gente está viendo una... Entonces discutamos de esto, pero en realidad discutamos, pero no lo discutamos. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Yo entiendo, Cecilia, que hay urgencias y hay que avanzar rápido en una propuesta concreta en materia de pensiones, porque eso va a ayudar en el tema de la gratuidad del transporte para el adulto mayor, en el tema de también lo dijimos en el tema de la rebaja de la dieta parlamentaria y de los altos cargos, al menos en un 30%, en el tema de un impuesto a los súper ricos, que entiendo que incluso Luxi lo dijeron otros, que están dispuestos a abrirse precisamente para tratar de llegar a cifras importantes, a propósito de lo que decía Alberto delante, pero no podemos querer plantear, y lo dijiste, Eugenio, casi abiertamente, o sea, esto es como una terapia, o sea, la gente quiere esto, listo, démosle un poquito para que se queden tranquilos, porque eso no es entender nada. Y hay un sector de la derecha, Cecilia, que cree que esto es un problema que se soluciona solo con plata, y que va poniendo un poquito más de plata en la mesa, la gente se calma y volvemos a la normalidad. No vamos a volver a ninguna normalidad pre-18 de octubre. Si no somos capaces de hacernos cargo de verdad. ¿Pero tú quieres volver a esa normalidad? A ver, Cecilia, yo no quiero volver a esa normalidad. Ya. ¿Y cuál yo no estoy planteando un cambio del modelo, no. Lo que estoy planteando es que hay abusos que no se pueden tolerar. Y si no nos hacemos cargo, vamos a vivir en un Chile convulsionado. No los próximos 2 o 3 semanas como piensan algunos. Vamos a vivir en constante convulsión porque no somos capaces de escuchar. Por eso es importante que la discusión, yo la semana pasada se reía porque yo hablaba de esto del bistec a los leones, pero es eso, o sea, si no somos capaces de hacer una cuestión contundente de fondo, vamos a andar con anuncios pequeños, anuncios rasca, y vamos a terminar con que la gente va a decir no nos sirve. Entonces, hagámonos cargo todos. A mí me gustaría saber cuáles son los anuncios rascas que tú yo estoy hablando de anuncios rascas. Bajar los remedios, mejorar pensiones, no son rascas. Espérate, pero si tú estás usando términos caricaturescos para precisamente calificar cuestiones. A ver, pero si nosotros seguimos discutiendo como si estuviéramos discutiendo los proyectos a propósito de lo que dice el presidente en la entrevista, como si esto no hubiese pasado nada, y vamos a seguir discutiendo acerca de subir un 10, un 15, un 20% las pensiones en el fondo del pilar básico, y no vamos a discutir los temas de fondo de verdad, son anuncios rascas, y lo digo con todas sus letras. Precisamente eso no es verdad, porque precisamente tú mismo estás diciendo, y eso es lo paradójico, tú dices, mire, hay estos problemas que tenemos que abordarlo en una primera etapa y después avanzar en otro. Pero con profundidad, entonces, Eugenio, precisamente con responsabilidad significa precisamente plantearlo porque es un tema de urgencia versus necesidad. ¿Tú crees que es responsable en el tema del pilar básico estar hablando antes de la crisis de 124.000 pesos y ahora pasar a 128? Yo creo que eso no es responsable. O sea, pasar del 20% al 30%, dices tú. O sea, Cecilia, cuando tú cambias antes de la crisis 4 lucas versus después de la crisis, eso no es hacerse cargo del problema. Pues, bueno, ¿qué es lo que es? No es hacer... Pero ahora hay precisamente se han abierto a un cambio, ¿no es cierto? Y aumentar el porcentaje solidario y todo lo demás. A mí me gustaría saber... Lo que me preocupa de la discusión es, primero, que yo creo que hay un sector de la derecha en Chile que va a intentar cada vez más poner el tema constitucional en contradicción con el paquete social. Perdón, que use la expresión paquete. Y creo que ese es un error. Hoy día en la entrevista Couso, y lo vi en la televisión también, en el sentido de que hay muchas cosas que se necesitan cambiar que requieren también un cambio constitucional. Pero dejemos esa discusión allí y hagámonos cargo del paquete media. Yo estoy claro de que efectivamente hay una disposición distinta, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no es posible que después de 2 semanas en que el país está completamente
desorganizado, digámoslo así. O sea, si alguien pensó que después de los 4 días de asueto esto iba a amainar, está completamente equivocado. El descontrol sigue siendo, las fuerzas de carabineros están sobre... Bueno, ya, no sigamos. Ya vamos a hablar del tema de la violencia, por favor. Entonces, si alguien piensa que con encontrarnos con que hoy día hay una apertura de parte del gobierno, es que esa es mi crítica, para enfrentar una discusión distinta, creo que después de 2 semanas en que se ha demostrado que no hay ninguna capacidad del gobierno de gobernar, a mí me parece que es una respuesta extraordinariamente precaria. Si lo que se necesita hoy día, a propósito de las prisas que requieren las crisis, yo reconozco que tampoco se trata de mandar cosas tontas ya locas, por favor, no me malentiendan, pero lo que se requiere es conducción activa. Entonces, lo que yo reclamo del presidente es, claro, ahora se abrieron pero ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el formato? ¿Dónde está la expresión práctica, material, concreta? Entonces llega el ministro de Hacienda y dice, me tienen que dar tiempo. Oiga, pero es precisamente lo contrario a una persona que llega a hacerse cargo de una crisis. Nadie se hace cargo de una crisis pidiendo que le den tiempo para estudiar los problemas. ¿Me entiendes? O sea, lo que te quiero transmitir es que creo que no hay una verdadera noción de la situación en la que nos encontramos. Y ese es el problema, creo yo. Ahora, el presidente déjame decirle una cosa, Osvaldo, y que tiene que ver con lo que decía David. O sea, primero, lo que dice el ministro de Hacienda, al menos da una señal de responsabilidad, por una parte. Y lo segundo es que, a ver, a mí me gustaría, por eso que esa caricatura que dice, mire, un día ofrecían A y después ahora ofrecen A más tanto. Precisamente ese A más, ese más que se está ofreciendo, precisamente tiene costos, ¿ya? Que precisamente los vamos y tiene otro efecto. ¿Cómo los va a financiar? Hasta el momento yo me gustaría ver de parte de todos los sectores, decir, bueno, pongámonos de acuerdo cuánto, a propósito, sin entrar en la discusión constitucional, que yo creo que yo estoy de acuerdo y ahí tú estás mal interpretado, estoy diciendo que tiene un efecto no depresor, sino de contrañir las presiones. Y tiene otros efectos más. Eso es lo único que estoy diciendo. Pero ponerse en la mesa, ¿cuánto va a significar estos cambios? No es llegar y decir, bueno, aumentemos esto, ya. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, pero... ¿Ya? Y eso me parece que sería serio. Sí, Alberto Mayo, quería leerles otro párrafo que tiene que ver con esto de la entrevista. Al presidente dijo, hay gente que cuando le preguntan que algunos dicen que son cambios cosméticos, el cambio en su gabinete, por ejemplo, no fue suficiente, el presidente dice, hay gente que siempre dirá que lo que hacemos no es suficiente y que todo es cosmético. ¿Cómo puede ser cosmético? Estamos haciendo cosas que en Chile nunca antes habíamos hecho, pero no es convincente, le dice al periodista. He estado en el cargo, dice el presidente, durante 19 meses. Antes que yo, las mismas personas que dicen esto estaban en el gobierno. Y antes estaba usted en el gobierno, así que tampoco es nuevo. Este problema se ha acumulado durante los últimos 30 años. O sea, otra reflexión del presidente, como diciendo, bueno, a ver, la oposición que encuentra todo cosmético, pero ellos también han gobernado antes que yo y más que... yo creo que, o sea, a mí me parece muy importante la capacidad de los diagnósticos. Encuentro que algo de lo que dijo Osvaldo al respecto es importante. Hay un punto en el cual el diagnóstico sirve o no sirve para constituir las decisiones que vienen hacia adelante. Entonces, ese diagnóstico a mí, a pesar de que es parte importante de mi visión política y todo, a mí ya me da lo mismo. O sea, yo tengo diferencias respecto al rol de la concertación con respecto a Osvaldo, pero no me importa hoy día, porque entiendo que todos vamos a tener que trabajar efectivamente en solucionar la situación. Entonces ese da lo mismo. Lo que viene ahora es la parte importante que se sostiene del diagnóstico, es cuál es el tamaño del problema. Y en ese sentido, lo que dice David, lo que dice Osvaldo, son importantes. O sea, efectivamente, si el presidente cree que, entonces, porque yo, por ejemplo, yo pensé que el cambio de gabinete, a mí no me parecía mucho, ni poco, ni nada, me parecía simplemente que no era fácil para el presidente hacer un cambio de gabinete, hizo lo que pudo, pero resulta que aparentemente la encuesta, que normalmente es una encuesta que se considera cercana a él, qué sé yo, da que no sale bien. Entonces, claro, entonces tú dices, bueno, o sea, no es un problema de que a mí se me ocurra. El problema es que está pasando de que, o quizás da lo mismo lo que haga el presidente, o da lo mismo lo que haga cualquiera, no lo sabemos, y saber eso es importante. Entonces,
y el tamaño del problema hay que abordarlo. Entonces yo solo digo lo siguiente. Efectivamente hay una serie de cosas que requieren un estudio más largo, pero hay una serie de cosas que exigen que sea inmediato. Yo insisto, antes del próximo presupuesto debiera estar lista la reforma tributaria, que no es la que mandó el gobierno. Y no tiene que ver con la integración. La integración en este momento es para un Richter 3. Esto fue un Richter 10. Entonces tienes que tomar una decisión del tamaño del problema. Insisto, vas a tener que hacer, pero por lo corto, para todo lo que hay que cambiar. O sea, hoy día, no nos olvidemos de ciertas cosas. Hoy día el gobierno, todos los ministros sectoriales tienen que entender una cosa. No existen los temas sectoriales. Ya no existe salud, educación, no existe nada de eso. Lo que existe es el gabinete político. Lo único que hay. Porque en una crisis el gabinete político va a tener que definir todo. Y si no lo entiende el gabinete político y no lo entienden los ministros sectoriales, entonces vamos a estar en problemas. Porque tiene que haber una comisión, un pequeño comité del gobierno que articule con la oposición, que articule con la vida, con el mundo social, y que logre entonces entregar las respuestas que se requieren. Y parte de esas respuestas tienen que ver con la forma, vamos a decir así, ritual en la que efectivamente el sistema político va a lograr reparar parte del daño. Reparar, que también es parte importante. Esto no es solamente plata, efectivamente. Hay una parte que es que la gente no confía en nada y por lo tanto hay que dar señales de cosas que dicen, ya, estos tipos cruzaron el río. Uno dice, bueno, es interesante. Se bajaron la dieta. Se bajaron la dieta y qué sé yo. Si eso no tiene que ver con la plata del Estado, porque no, la verdad es que no afecta en nada. Pero tiene que ver con cruzar el río. Y hay que empezar a ver y que ciertos sectores liberen cosas que efectivamente han considerado sacrosantas. Claro, privilegio. Y que, ojo, gran mayor parte de la gente que uno habla de ese mundo lo dice, ya están dispuestos. Y resulta que el gobierno no lo verbaliza. Y como que se aguanta. ¿Por qué? Si no es necesario, ya está. Si esto es una realidad. O sea, hay cosas que van a tener que dejar pasar, que van a tener que cambiar sí o sí. Entonces, esa urgencia, esa sensación de que efectivamente hay una disposición de transformación, que significa, y da lo mismo si significa el cambio, esto significa sí o sí el cambio del modelo, pero da lo mismo, o sea, ya no es el punto conceptual. El punto es que hay 6, 7 cosas que son las relevantes, y de ahí para adelante. Entonces, déjame decir algo con respecto a lo que dice Alberto. Después quiero decir no te preocupes, lo mío va a ser corto. Al contrario. Ya, perfecto. Aquí David siempre quiere. Por favor. Siempre te escucho con mucho interés. Que lo que dice Alberto me parece interesante en el sentido de que, claro, aquí tú, David, decías, por ejemplo, que esto no es un asunto de plata. Sí, es como el dicho ese. Que no solo es un asunto. Esto es como el dicho que típico, que la plata no es lo más importante. Y yo me pregunto, ¿qué es importante? Y así no, pregúntale a los del TAG, a los taxistas, etcétera, etcétera. Entonces, ya, voy a lo que dice Alberto. A propósito de ese presupuesto o esa ley de presupuesto que ingresó, es muy distinta. Y tiene razón. Sí, hay 3.000 millones de dólares que no sabemos cómo lo vamos a recuperar. Eso es un punto del producto. Exacto. Hay menos ingresos. No sabemos si la guerra comercial va a seguir o no va a seguir. También tiene un tema complejo de si tú haces reducciones en ese presupuesto, obviamente va a significar un problema para los distintos gremios, por lo pronto para el sector público, respecto a las demandas que ellos tienen legítimas en relación a su salario. Entonces, la situación es bastante complicada y desde ese punto de vista, a mi modo de ver, la plata importa, pero más importa cómo la vamos a conseguir, cómo la vamos a obtener. Por más que digamos, mire, vamos a hacer una reforma de esta manera, etcétera, tampoco va a llegar inmediatamente la plata. Entonces nos encontramos en una situación de cierre muy complicada, y aquí se requiere, y estoy de acuerdo contigo, se requiere mucha más política, mucho menos estrategia y táctica, y se requiere mucho más una conducta altruista, o como le quiera llamar, honesta. Yo quiero agregar una dimensión, si usted sí, Osvaldo Andrade. Solo un comentario entre paréntesis. Para eso, que el esfuerzo no sea solo fiscal, para enfrentar esta dimensión que tú mencionas, Eugenio. O sea,
si nosotros queremos mejorar el salario mínimo, el ingreso mínimo, que no sea a través de una bonificación fiscal, sino que sea a propósito de la responsabilidad de los empleadores. Expliquemos lo de la bonificación fiscal, Osvaldo, porque a veces no se ha entendido me das mucho. Tiempo para no, lo que dijo, y por eso el proyecto del gobierno plantea, ¿no es cierto?, de que va a haber un agregado, por decirlo así, con cargo al fisco para llegar a una cierta cuantía del ingreso mínimo. Yo he sido crítico de eso porque digo, eso tiene que ser expresión del empleador. El empleador tiene que pagar más. Cuando me hacen el punto de las pymes, yo digo, eso es falso. Lo dijo incluso un entrevistado en este mismo canal, en esta misma radio. Las pymes no pagan el mínimo. El mínimo hoy día está concentrado esencialmente en el subcontrato y en el retail. Entonces, y esas son grandes empresas. O sea, entonces yo creo que, haciéndome cargo de lo que dice Eugenio, lo que hay que pedirle también es un esfuerzo al mundo empresarial. Voy al punto que quiero mencionar, que hay una dimensión que creo es bueno. ¿Por qué también la prisa? Porque si no nos hacemos cargo de la situación crítica en la que nos encontramos con medidas, reitero, que tienen que combinar probablemente cuestiones de más largo plazo y la Asamblea Constituyente, pero además con medidas, y se mantiene esta lógica de desgobierno en que hay durante el día manifestaciones en todo Chile y en la noche hay barricadas aquí. Yo anoche anduve esta tarde en el centro y realmente es dantesco las situaciones que está. Se puede producir un fenómeno que también es bien complejo, y es que la misma gente, particularmente los que no están en la marcha, pero que pueden mirar con atracción las banderas de la marcha, empiecen a reclamar también una situación de, bueno, ¿quién se hace cargo? Y la salida autoritaria históricamente es una alternativa. Suele terminar ahí. Suele normalmente, detrás de las experiencias mundiales que hemos tenido, siempre después quien gana son las posiciones más autoritarias. O sea, puede determinar que la gente, a través de un liderazgo, que en Chile no hay que buscarlo mucho, porque existe, termine diciendo, no, tienen que volver los militares a la calle, tienen que haber ya no solo el estado de emergencia, sino que a lo mejor el estado de sitio. O sea, el riesgo, si no se toman a tiempo medidas de esta naturaleza que desemboque esto en una salida autoritaria, no estoy hablando de un golpe de Estado, por favor, no quiero, por favor. Pero el riesgo de que la solución sea por la vía del autoritarismo, créame que creo que es un riesgo. Disculpa, Osvaldo, y además... Hablemos entonces de la violencia, justamente. Pero agregaría un punto a eso, porque ese es un riesgo que efectivamente va aparejado a otro. Y es que los países, cuando se encuentran en situaciones de confusión, ¿no?, donde no hay un momento de esclarecimiento de cómo se va a salir de una situación crítica, suelen quedarse pegados. Suelen quedarse pegados 10, 20, 30 años en las mismas problemáticas, sin solución y con apariciones autoritarias que, si no son exitosas, felizmente, mantienen además la confusión, y si son exitosas, destruyen la confusión, pero generan un estado imposible de vivir. Entonces tenemos que resolverlo, porque aquí está en juego algo que fue tan importante, y aquí yo creo que es importante entender una cosa. Quiero decir que Eugenio habló de la responsabilidad del ministro de Hacienda. Aquí hemos tenido puros ministros de Hacienda súper responsables. Ninguno de esos ministros de Hacienda súper responsables, fíjense lo que no miraron, ninguno de ellos miró el ingreso de los hogares. Ninguno de ellos miró el ingreso de los hogares. La encuesta de presupuestos familiares todo el tiempo ha dicho que más o menos el 80% de los hogares en Chile no llega a fin de mes. ¿Ya? Y entonces las cuentas fiscales estaban limpias, el país se mostraba formidable y los hogares estaban hechos pedazos económicamente. Y endeudados. Y estamos viendo los aumentos del endeudamiento, que ya son, los últimos datos son escandalosos. Pues bien, eso era la responsabilidad, porque aquí la responsabilidad era responder a un conjunto de variables que no eran toda la realidad. Hoy día estamos enfrentándonos a toda la realidad y tenemos que tener la capacidad, el esclarecimiento, la capacidad de observación que se requiere para ser responsable de verdad. O sea, está lleno de temas que me acuerdo claramente del conflicto que tuvo Osvaldo con Andrés Velasco, o lo que pasó con el Transantiago, que terminó en un tremendo subsidio
cuando se quería evitar el subsidio. Terminó con un subsidio y además con un sistema que no funciona y además con una crisis social y con una crisis de legitimidad asociada a eso que va a terminar, porque si no hubiese pasado ese Transantiago, no entra el metro en la crisis que tuvo ahora. Claro, pero Eugenio Guzmán. Mira, Alberto, yo creo que yo entiendo la analogía, la encuentro un poco caricaturesca, y yo creo que querías generar, pero generar de que sí, han sido muy responsables, pero para el FMI han sido responsables. No, ¿cómo? Para el FMI, no para las hogares chilenos. No, pero espérate un poco, pero eso le dio estabilidad al país en términos económicos, porque esos mismos hogares pudieron acceder a bastantes recursos, no suficientes. Acceder al crédito. ¿Ya? No, y a recursos, ¿no? Y a recursos también, ¿ya? O sea, porque si desconocemos eso, obviamente, creo yo, no entender parte del problema de la crisis. O sea, gran parte de esos hogares hoy en día demandan porque precisamente quieren más, o sus expectativas no han sido cumplidas en términos de poder seguir teniendo un mayor bienestar, ¿ya? Pero de un punto de vista del rol del Estado, al menos se cumplieron un objetivo fundamental, que es unas finanzas públicas relativamente estables. Entonces, cuando tú dices, mire, estos ministros de Hacienda no les importó lo que pasaba en el país, no es correcto. Tenían un propósito, lo cumplieron. El país creció, también creció. ¿Esos hogares mejoraron? Sí, no, por algo cerca de un 30% que de las personas a principios de los 90 vivían en extrema pobreza, hoy día no lo viven, ¿ya? Viven en sectores medios o mejorados. Ahora, resulta que la misma lógica del sistema te lleva al endeudamiento, y es cierto. El Banco Central ha dicho mucho con preocupación el tema de el endeudamiento de los hogares a través de no las vías formales que son el sistema bancario. El endeudamiento oculto. Exactamente. Ese es un problema. Y es cierto, ¿ya? Pero decir que esa seriedad fiscal no tuvo ningún efecto, yo creo que es exagerado, y es correcto, y no es la verdad. Sí, Osvaldo Andrade. La irresponsabilidad, es incómodo decirlo, pero también fue ministro, digamos, pero la incomodidad que genera esto es que, si bien es cierto, hubo una particular preocupación por los datos que tú señalas, Eugenio, hubo una despreocupación con que este exceso de preocupación generaba un conjunto de consecuencias. Mira, a propósito de esto, las responsabilidades con los años, que como somos todos unos tales por cuales, yo me puse el otro día a recordar, hace 13 años atrás, en una revista Cosas, que tuve la posibilidad, que me entrevistó después de un evento en Zapallar, para que vean que es una cosa conspicua, yo señalaba que por favor nos diéramos cuenta de que existía Bajos de Mena, porque había muchos santiaguinos que no sabían de la existencia de Bajos de Mena. 2 años después, señalé en otra entrevista que el día que Bajos de Mena se pegara a la cachá y se viniera al centro de Santiago, los encapuchados, lo dije así tal cual, porque encontréla, iban a ser niñitos de pecho. Bueno, apareció Bajos de Mena, pues. Entonces, así como la responsabilidad a la que tú te refieres puede tener mucha alabanza desde el punto de vista de los equilibrios más económicos, lo que tú quieras, y que yo estoy de acuerdo con eso, no es menos cierto que esa forma de generar las cosas, el gran conflicto que tuve con Velasco, entre muchas cosas, es que tenía una mirada distinta respecto de estas cuestiones. Yo me acuerdo de la de crisis del subcontrato en el cobre, cuando uno se daba cuenta que el subcontrato lo único que había provocado es que a la gente que hacía la misma pega le pagaran menos de la mitad. Entonces, claro, me decían, bueno, para eso es el subcontrato. No, es que para eso no es el subcontrato. Entonces, teníamos una visión distinta. Y bueno, y Velasco decía, no, si aquí la flexiguridad era la fórmula, entonces yo le decía, ni un problema, hagamos la flexiguridad que tú propones, porque fue Escandinavia, pero que haya negociación sindical objetiva, concreta, masiva. Bueno, teníamos, o sea, lo que te quiero transmitir es que de pronto esa responsabilidad tuvo un enfoque muy unilateral. Bueno, fue hegemónica ya, ok. Ok, gracias, vamos. por lo menos logramos eso, ¿viste? Hablemos a propósito de Bajos de Mena y todo lo que dice Osvaldo Andrade, y que los encapuchados, el presidente de la República también habló del tema de la violencia, y eso lo está observando toda la ciudadanía. Lo que ha ocurrido ayer, que fue un día particularmente violento, estas molotov que le llegaron a 12 carabineras, y también otras, cómo se actuó Carabineros en la Plaza Italia y demás.
y los vándalos y todo eso. El presidente de la República se refiere a este tema, ya lo vamos a conversar a la vuelta. Solo les dejo este titular: estos jóvenes vándalos son nuestros hijos, dijo el presidente. Vamos a comerciales, vienen noticias y el último bloque, el primer café. Ya sigue el primer café y a las 10:30, música y conversación en Una Nueva Mañana. Universidad Alberto Hurtado presenta Tesis Stories. 7 de nuestros estudiantes te cuentan en un minuto sus tesis de título. Me interesaron las mujeres privadas de libertad, cómo es su reinserción, cómo es el camino de vuelta. En un solo año, 225.000 niños habían ingresado al Sename. Primero y segundo básico son los niveles que más me gustan. Es cuando están más abiertos al mundo. De eso se trata aprender. Tesis Stories. Un estudiante, una tesis, un minuto. Conócelas todas en uahurtado.cl. Bienvenidos a pensar. Universidad Alberto Hurtado. Admisión 2020. ¡Cachen! Llegó la Dani. ¿Cuál Dani? La legítima, la heredera del trono de Tinder, protectora del like, reina de los stories, la que hace arder las redes sociales, madre de los influencers y rompedora de cadenas de WhatsApp. El poder para conquistar tus redes sociales es tuyo. Pórtate a WOM con 25 gigas por 12.990 y paga menos llevando 2 planes o más por 10.990 cada uno. No estás solo. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Cada lunes a las 9 de la noche, Creciendo Juntos. Un espacio para seguir aprendiendo de nuestros niños y niñas. Acompañar y compartir cada etapa. Creciendo Juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Turismo City. Paga menos por viajar. ¿Alarmas Verisur? ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma. ¿Ha tenido algún robo? No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado y no tenía alarma. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Muchas gracias. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Cooperativa. 10, un minuto. 10, un minuto. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo, elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. Noticias ahora en Cooperativa. Rodrigo Vergara nos cuenta lo que está pasando en estos momentos. Rodrigo, buen día. Sí, buen día, Cecilia. Hay novedades con el estado de salud de las carabineras lesionadas ayer en la Plaza Italia, producto de unas bombas incendiarias. María Paz López tiene el detalle. María Paz. Y continúan, Rodrigo, internadas en la UTI del Hospital Institucional estas dos funcionarias de carabineras pertenecientes a la 28 Comisaría de Fuerzas Especiales que ayer recibieron el impacto de estas bombas incendiarias en Plaza Baquedano. Hubo una evaluación de su estado de salud que escuchamos en voz de Cristian Matus, el subdirector médico del Oscar. Lesiones de quemadura facial y cervical de carácter grave. Una de ellas corresponde al 2,5% de la superficie corporal con compromiso parcial de la vía aérea. Han recibido una atención desde el punto de vista biopsicosocial, atención con psicólogos, psiquiatras, cirujanos plásticos en un equipo multidisciplinario para atenuar las lesiones que tienen y esperamos que la evolución sea favorable en ambas. ¿Riesgo vital? Por ahora no hay riesgo vital. No hay cirugías, no hay cirugías programadas y esperamos que con el tratamiento instaurado tienen las menos secuelas posibles. No están en riesgo vital, permanecen internadas, por supuesto, para ir evaluando estas lesiones provocadas por esta bomba incendiaria que fue arrojada ayer hacia el personal de Fuerzas Especiales en Plaza Italia. María Paz, retomamos, gracias. Buen día. Había un incendio hasta hace un rato, ya fue controlado, entiendo, ya en Peñana, ahí en San Bernardo, esto en un supermercado que había sido vandalizado en los últimos días, ¿no?
Así es, Rodrigo, nos mantenemos acá, comuna de San Bernardo, avenida Conde el Compadre Hurtado, supermercado central mayorista. Termina ya el trabajo del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, quienes ya lograron el control, también la extinción de las llamas que afectaron por aproximadamente una hora a este recinto que, como señalábamos anteriormente, fue saqueado, fue vandalizado, más nunca había sido quemado, nunca había pasado por esa situación. Conversamos con trabajadores, con vecinos de todo este barrio, de todo este sector, que también dan cuenta de que en cierta forma no se les criminalice a ellos por alguna situación que haya ocurrido en este supermercado. Escuchamos sus palabras. Sí, nosotros vivimos atrás, alrededor de nuestro trabajo, nada más. Ya, entonces fue bien preocupante porque estaba bien cerca de las casas el fuego. Sí, eso más uno se preocupa, nada más. Sí, y me decían que mojaron algunas viviendas. Sí, están mojadas, nuestros vecinos se mojaron sus casas para que no pase a mayores. Pero estaba el portafuego nomás, nada más. Oiga, antes nunca había sido quemado. Señora, no puede ser posible que después de un saqueo, después de tiempo de saqueo que lleva una semana, esté quemándose el local. Estuvieron toda la semana los palcos ahí metidos. Imposible que ahora sí que no hay mercadería, no hay ni una cuestión, esté quemándose esta weá suena puro seguro, no se estén lavando las manos con las personas pobres. Aquí no había ningún manifestante cuando se quemó eso. Anoche aquí había carabineros y en la mañana todo el mundo sale a trabajar. No había gente aquí marchando. Claro, de hecho eso es real lo que señalan ahí los vecinos, en el sentido de que efectivamente al interior de este supermercado ya no se encontraban productos, ya había sido todo prácticamente sacado desde el interior. Conversamos con personal de bomberos, nos dan cuenta que la forma en que se expandieron las llamas, que prácticamente habían 4 focos distintos al interior de este supermercado, también da a entender que hubo participación de terceras personas, que pudo haber sido intencional este incendio, como muchos nos decían bomberos que han ocurrido ya en la región metropolitana. Jan, gracias. Buen día. Salgamos de Santiago, destrozos ayer, mucha violencia en las calles en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. José Luis Pérez, hora de balances hoy día, ¿no? Claro, de hecho va a estar la alcaldesa Virginia Reginato a eso de las 11 de la mañana, precisamente en la plaza O'Higgins, ubicada en 14 Norte, que fue el epicentro de todos los destrozos y el vandalismo que se registró durante la jornada de ayer. Uno realizando un recorrido por Avenida Libertad, principalmente, se puede observar el paso de esta gran turba que saqueó 2 automotoras, varios locales comerciales y quemaron cuanto contenedor de basura se pudo. Va a ser la hora de los balances, pero también habrá que ver qué es lo que va a hacer hoy día la gobernación y también las policías con una nueva marcha que está programada a eso de las 13 horas, una acá en Plaza Sucre y otra que dice que llegaría hasta el sector de Bosques de Montemar. Todo eso mientras en primeras horas de la mañana algunas barricadas en algunos accesos, por ejemplo en el sector de la Cuesta El Melón se registraron algunas barricadas, incluso hubo apedreos a la locomoción colectiva en Valparaíso, situación que por lo menos a esta hora no se da, pero habrá que ver qué es lo que va a suceder durante esta jornada. José Luis, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Son las noticias de esta hora, Cecilia. 18 grados de temperatura en Santiago, 29 será la máxima, hasta 30 podrían marcar los termómetros en algunos sectores de la región metropolitana. Gracias, Rodrigo Vergara. En cualquier momento más noticias en Cooperativa. Sigue las noticias en cooperativa.cl y el deporte en alairelibre.cl. Último bloque del primer café, Eugenio Guzmán, Alberto Mayol, Osvaldo Andrade, David Morales. El tema de la violencia, ese es otro, es un grave problema. Las manifestaciones pacíficas, ok, pero nadie puede negar las tremendas acciones violentas de los cuales hemos sido testigos. Ayer, sin ir más lejos, estas 12 carabineras a las que les llega estas bombas Molotov. Sobre el tema de la violencia y de la acción policial, que ha sido también ha llamado mucho la atención fuera del país. El presidente de la República en esta entrevista se le pregunta sobre la acción policial. Dice, la periodista le dice, en la calle se siente un uso de la fuerza desproporcionado. Y el presidente dice, explicaré cómo debe funcionar la fuerza policial. En primer lugar, tienen que tratar de actuar solo con su presencia. Luego deben intentar convencer a las personas cuando están cometiendo disturbios. Y luego, solo en casos extremos y de manera proporcional, pueden usar gases lacrimógenos o agua. El periodista dice, no hay negociación entonces, porque se ha ido directo al paso número 3. No.
Ese no es el caso, dice el presidente. Le dice el periodista, hemos estado allí. Y el presidente responde, yo también he estado allí. No confunda la acción de una persona que tal vez cometió un error de la instrucción que le hemos dado a nuestras fuerzas. Que las fuerzas policiales están comprometidas, bueno, en fin. Nadie puede negar el grado de violencia del cual somos testigos, de grupos estos aislados, en fin, que les llaman lumpen, y que como un sociólogo, y les decía yo antes, reflexionaba esto, quiénes son estos vándalos, también son producto de esta sociedad. Alberto. A ver, la violencia siempre en este tipo de situaciones es una derrota de la política. Por tanto, si está ocurriendo es porque no estamos siendo capaces. De hecho, si nos fijamos, la violencia durante el proceso de ordenamiento a través de una movilización social después del estallido se calmó. Y cuando no ha habido la respuesta suficiente, la semana de marchas original, la violencia decayó rápidamente. Veníamos de un estallido enorme de violencia, eso decae, se vertebra un rato y de repente vuelve a empezar a surgir, que es efectivamente algo sumamente esperable porque aquí quedan heridas y esas heridas vuelven a abrirse. O sea, ¿tú sistemáticamente justificas la violencia? No, es que la diferencia entre explicar y justificar, yo nunca he entendido por qué en Chile la gente no entiende entre explicación y justificación. O sea, estoy diciendo que aquí hay un fenómeno que es explicable y que por tanto, si no entendemos el fenómeno, va a volver a ocurrir. Si no hay respuesta política, no podemos esperar que el grueso de la ciudadanía, porque ¿qué es lo que pasa? Los grupos que quieren destruir cosas siempre pueden existir. En toda la sociedad existen 5.000, 3.000, 300 o 500 personas que quieren destruirlo todo. La pregunta es cuánto espacio tienen para hacerlo y si hay otras personas alrededor que van a permitir que eso opere en un marco de impunidad. Entonces, lo importante no es si habían 500 personas que querían quemar el metro. Lo interesante es que había gente alrededor del metro, que era usuaria del metro, que cuando lo vio dijo no sé si está bien o está mal. Y eso es lo sociológicamente relevante. Entonces, para enfrentar la violencia, la solución no es decir condenar la violencia, porque entiendo que, supongo, todos condenamos la violencia. La solución no es decir, es que tenemos que tener penas enormes para estas penas, porque el problema es que ni siquiera están detenidos. O sea, ¿cuántos detenidos hay de las personas que realmente... El único detenido que hay es un tipo que le pegó un torniquete. Para que nos entendamos. Un profesor. No, o sea, para que nos entendamos. O sea, estamos hablando de 500 millones de dólares en el año en el metro y tenemos el detenido símbolo y un tipo que le pegó un torniquete y lo rompió. No digo que ese señor no sea culpable, ni mucho menos. Estoy diciendo simplemente que para que entendamos. Entonces, frente a eso, lo que necesitamos ahora, inmediatamente, es... La única solución a esto es hacer política y tener decisiones y soluciones. La violencia se extinguirá en la medida en que efectivamente la sociedad considere que la violencia es impertinente. El problema es que si la violencia está creciendo es porque en algún sentido, aunque sea por la confusión, aunque sea por la mera irritación, hay quienes consideran que esto efectivamente no está teniendo respuesta. Esas personas, efectivamente, esas personas que están hoy día en la violencia, fueron forjados a partir de un conjunto de errores, exclusiones, de sistemas que fracasan. Hay una gran exclusión muy importante que no está en las decisiones de política pública que están analizando, que es el sistema educativo. El sistema educativo hoy día tiene a muchos estudiantes fuera. Y los centros de formación técnica, que deberían ser lugares preferentes para cualquier país desarrollado, para poder efectivamente integrar a muchas de estas personas, con ingresos que además normalmente no son nada de malos, con una buena formación técnica. Así que la formación técnica no es una versión degradada de la universidad, sino que es formación técnica. En ese contexto, allí hay soluciones importantes. Este gobierno, Sebastián Piñera, prometió, yo me acuerdo, gratuidad para la formación técnica. Sí. Lo dijo. No a la gratuidad universitaria, nosotros lo dejamos ahí, pero no queremos más de eso. Lo que queremos es formación técnica. ¿Y dónde está eso? Para todos esos estudiantes que están fuera de la posibilidad de acceso a la universidad. Entonces, aquí hay necesidades de inclusión, integración, reforma, diseño urbano, capacidad de planificación urbana. Eso es fundamental para evitar la marginalidad y para evitar la anomia. Eso es una experiencia internacional. ¿Es carísimo? Sí. Entonces, bueno, a ver, si vamos a estar todo el día diciendo, oye, necesitamos que todos hagan un coro y condenen, le hacemos el coro que quieran. Pero de verdad no sirve. Al contrario,
Lo único que produce, condenamos la violencia, es que la gente que está en la violencia va aumentando. Esto no es un coro para condenar la violencia, no se trata de eso. No sé a quién se le ocurrió que esa era la solución. Eugenio, ¿qué opinas tú del tema de las olas de violencia, saqueos y que la ciudadanía también la sufre mucho? Precisamente, Alberto, porque se trata de un déficit de respuesta política o la carencia de ella, es por lo cual ese discurso no puede estar carente o en ese discurso no puede estar ausente precisamente una condena, pero una condena de verdad. O sea, tiene que haber expresión de decir, mire, no es aceptable. Déjame responderte breve, mira. Sí, Albert, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando tú tienes en el sistema político una falla moral, donde la gente te está diciendo, tú has sido impune. Cada uno de los presidentes de la República electos de los últimos años estaba metido con boletas falsas y qué sé yo. Cada uno de los parlamentarios y qué sé yo. Cuando tú tienes un problema moral, ¿cómo vas con una condena? Mira, Cecilia, oye, pero, sí, Eugenio. Pero si Eugenio, ya hablaron usted. Eugenio, responde. Aun cuando tú tengas una tacha moral, eso no te impide decir. Pero la relación se destruye. Yo entiendo la psicología que hay detrás de eso, pero eso no te impide para calmar las cosas, porque es muy cierto lo que tú dices. Parecía hasta la semana pasada o desde después del fenómeno de la gran marcha, ¿ya? Que había posibilidades para decir, ya, aquí tenemos algo, un camino. Sí. Hay una respuesta, mire, queremos cambio, pero por esta vía. Pero curiosamente, y como tú mismo lo señalas, la reacción de ciertos sectores fue decir, ojo, nos están ganando la calle. Y por lo tanto tenemos que volver a la violencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la violencia produce otra cosa además de lo que tú mencionas, produce miedo. Sí, pues. Produce incertidumbre. Y hoy en día nuevamente se dio vuelta a la agenda y lo que tenemos es una vuelta a todo lo que está sucediendo. Y en ese sentido yo creo que la política también, no únicamente, también tiene que responder de algún modo. No puede ser que... Pero son las dos cosas. Sí, Cecilia, sí, David Morales. Yo creo que está bien tener claro las causas de lo que está ocurriendo, tener un análisis, tener un diagnóstico, pero creo que es bueno también tener claridad de que hay que condenar estos hechos, porque aquí claramente hay una manifestación social, hay un descontento, hay abusos, pero por otro lado también hay lumpen organizado que se ha aprovechado esta situación. Entonces yo creo que eso hay que rechazarlo de plano. Como también, obviamente que soy solidario con las carabineras que fueron heridas el día de ayer, pero también creo que tenemos que hacernos cargo a propósito del tema de las denuncias de violación a los derechos humanos. Tenemos que hacernos cargo también de temas específicos. Yo hoy día a la mañana estaba hablando con Camila Avilés, que es vicepresidenta de la mujer de la ADC. Hoy día van a ir todas las vicepresidentas de la mujer a entregarle una carta a la ministra Pla. Porque resulta que hay 19 querellas que ha interpuesto el INDH por violencia sexual. Que han afectado fundamentalmente a las mujeres, y la ministra Pla no ha dicho nada. Y en materia de derechos humanos, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, si no me equivoco el nombre, tampoco ha dicho nada. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque al final, por un lado, condenamos la violencia, venga de donde venga, pero por otro lado también tenemos que hacernos cargo de lo que implica, porque por ejemplo, yo creo que una de las cuestiones que más celebró la opinión pública fue aquellos casos de 8, 9, 10, no sé cuántos detenidos por los temas de los saqueos, porque en definitiva en el fondo no hay que relativizar lo que está ocurriendo dejando pasar como que fuera todo normal. Ahora, yo lo entiendo, hay una explicación, comparto la reflexión profunda de fondo que hace Alberto, y eso es parte de las cosas. Por eso yo decía antes, y no quise dejar pasar lo que señalaba Eugenio respecto a relativizar mi comentario. Yo creo que la plata es importante, pero cuando un sector de la derecha cree que todo se resuelve poniendo plata y se olvida de que aquí hay un componente ético
de fondo, si no nos hacemos cargo de ese componente ético, el problema no lo vamos a resolver. Pero reconoce la evolución. Antes pensaban que todo se resolvía quitando plata a la gente. Bueno, pero componente ético que supongo que pasa por ser bastante firme en lo que pasa con Carabineros, porque cuando a ti te tiran bombas Molotov, yo sé cuál es la respuesta proporcional a eso. Mira, Eugenio, yo no quiero relativizar el tema. Si yo no soy... Porque aquí hay un grupo de gente que cree que estamos en dictadura. No estamos en dictadura, estamos en democracia. Yo condeno los excesos que pueden haber cometido Carabineros y los militares en el momento que estuvieron en la calle, pero tampoco relativicemos en todo lo que hay de fondo. Esto es una cuestión súper compleja de la cual tenemos que hacer las bombas Molotov. Yo la he condenado, pues, y todos los que estamos en esta mesa lo hemos condenado. Sí, por eso te digo, no relativicemos. Porque la relativización parte cuando tú dices, mire, esto, pero esto otro. Si estamos conscientes, yo creo que en esta mesa no hay nadie que esté Osvaldo Andrade. Todos estamos conscientes que hay que hacer una condena firme, categórica a la violencia. Yo creo que también todos estamos conscientes que tenemos que tener una actitud de la misma naturaleza respecto a las violaciones de derechos humanos, y creo que fueron muy desafortunadas. Felizmente después rectificó las declaraciones del el director Sergio Mico respecto a que no había, y después dijo, bueno, esperemos. Que no había sistemático, porque hay un concepto legal de lo que es sistemático y lo que es generalizado. Respecto al tema, mira, dicho eso, porque claro, no tiene mucho sentido que solo nos quedemos que estamos todos de acuerdo que hay que condenar, hay que ver qué hacemos después. Yo creo que además de ser un tema político-ético, también tiene un tema práctico, y es que usualmente las víctimas de la violencia siempre son los más vulnerables, son los más pobres, son los que o no están o están más expuestos por distintas razones. Entonces es un tema complejo esto. Y sin ánimo de estigmatizar, yo quiero señalar que yo tengo la impresión, pero es una impresión, no tengo evidencia, de que hay algo de narcotráfico en esto. En la noche, yo creo que hay, interesante esa mirada. Porque hay un cierto financiamiento a esto. O sea, alguien provee. Y las situaciones de caos y de descontrol ayudan a quien puede después ofrecer caos. Cuando yo señalaba hace un rato atrás que me preocupa porque en situaciones de esta naturaleza las respuestas autoritarias de la política son viables, también son viables las respuestas autoritarias desde aquellos que tienen un alto poder de fuego que, si ustedes se dan cuenta, hoy día, en estos tiempos, ha estado escondido. Todos reconocemos que en el narcotráfico hay un alto poder de fuego, un arma, qué sé yo, y sin embargo nada de eso ha aparecido. Pero sí, yo creo que han operado a través de... Y creo que habría que poner ojo. Y en ese sentido tengo dos preocupaciones. Y una policía superada para ello es muy útil. Completamente. Una policía que además asume que ha sido sobrepasada. Sí, se reconoce a sí mismo, lo confiesa. Entonces yo creo que ahí tengo dos impresiones. Uno, mira, yo vi como el presidente decía que no iba a hacer la PEC ni lo otro, y ya está bien, pero yo creo que el tema de fondo es que tampoco Chile ofrecía condiciones de seguridad para los dignatarios, y ahí hay un tema de inteligencia que es brutal. O sea, es imposible que un Estado se sostenga relativamente, razonablemente, si no hay un mínimo de inteligencia que pueda prever estas cosas, además porque no son tantos. Y lo segundo, que yo creo que hay que haber una disposición, y por eso creo, ten cuidado, no quiero estigmatizar, pero hay que tener una cierta preocupación respecto de estos 600.000 personas, 650, que ni estudian ni trabajan. Y de eso no se dice mucho. Yo sé que es carísimo, yo sé que hay que hacer muchas cosas, no quiero con esto señalar que allí está la fuente, porque te reitero, pero no cabe ninguna duda que una persona que ni estudia ni trabaja y que se lleva todo el santo día pensando en cómo... Y una condena a su desarrollo para el país también. Exacto, también. Yo creo que hay pero ahí tú, y ahí, perdona, y ahí no hemos dicho nada. Sí. Y como bien decía el presidente, que es una frase interesante, esto de que son... No lo dijo él. Si lo hubiera dicho, habría sido una frase interesante. No lo dijo él. La frase sigue siendo interesante. La frase sigue siendo exacta. Sí, exacto. Es una reflexión sociológica. Yo me confundí. Bueno. Pero la frase interesante. Aunque así fuese, tenemos que hacernos cargo porque efectivamente son el resultado también de un proceso de segregación. Cuando yo hablaba de Bajos de Mena, Cecilia, hablo de un proceso de segregación brutal, en que la gente de los barrios altos fue
sacada de sus lugares y lanzada a un lugar donde no habían. Bajo de Mena, entre otras cosas, se construyó sobre la Cañamera, te lo digo porque soy puentaltino, que era un basural. Y con cero equipamiento y en condición, y de eso somos todos culpables, por favor, yo no quiero ver con esto. No digo que allí esté, ¿no? Pero lo que te digo es que hemos construido también una segregación tan brutal que de pronto no debiera extrañarnos este tipo de respuestas. Bueno, ahora, pero cuando sí, Eugenio, y vamos cerrando, por favor, se nos termina. A propósito del narcotráfico o de los narcotraficantes, que yo creo que tienen muchos recursos y hay una cosa ahí que no sabemos hacia dónde va, pero igual requiere un motivo político. Entonces la pregunta es que no son solamente los que están... Cuando en una población Carabineros pierde el control, sí. ¿Quién asume ese control? El narco, bueno, que es un señor feudal, un señor de la guerra. Exactamente. Bueno. Ahora, que además resuelve problemas porque paga cuentas, etcétera, y además a esos comerciantes nadie los va a saquear. Cecilia, curiosamente, ¿te das cuenta? Estamos despidiéndonos. Sí, oye, yo quiero decir solo una cosita. Yo sé que probablemente va a ser tema de mañana, pero a propósito de todas las movilizaciones, creo que es escandaloso el nivel de utilidades de las AFP. En la portada del Mercurio hoy día, no sé, salía que las ganancias de la AFP han subido 70% en el último semestre. Es decir, 551 millones de dólares de utilidades cuando estamos discutiendo. Por eso yo decía, ojo con los anuncios rasca delante. Porque en definitiva esto no solo es inaceptable, sino que es irritante. O sea, podemos pensar entonces que también los afiliados podamos participar de las ganancias, que mira, ahora no se puede. Es que ojo con eso. O sea, sería ideal, pero ojo con... Cambien la ley. Pero tú sabes que eso en términos de utilidad es 0,16%. Pero ojo con profundizar el sistema de AFP también con eso. O sea, lo que yo estoy diciendo es una cuestión clara. Las personas se están jubilando con pensiones que son absolutamente insuficientes y las AFP, los dueños de la AFP, siguen lucrando con nuestros fondos. Eso es inaceptable y en el contexto de hoy día, más aún. Bueno, siendo un 0,16%... Da lo mismo, aunque fuera el 0,1. O sea, 500... Oye, Cecilia, un solo dato. Tú sabes que subirle un punto de impuestos de primera categoría a los súper ricos, un punto... ¿Pero estamos hablando de la AFP o los súper ricos? Un punto son 500 millones de dólares al año. Un punto. Y en este semestre, solo las utilidades de la AFP son más que ese punto de más impuestos para los súper ricos. Es decir, ojo... Estamos de lo que estamos hablando, más allá de si el 0,16, el 0,20 o el 0,0 que es una o el 0,01. Muy rápido. Y además de todo lo que depositamos mensualmente, Alberto, de todo lo que depositamos mensualmente a nuestro sistema de pensiones, es el 10% de lo que depositamos lo que se lleva pero tú lo calcules como la rentabilidad de todo. Eugenio Guzmán, David Morales, Alberto Mayol, Osvaldo Andrade, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Bien, pues. Hay muchos temas de los cuales seguir conversando. Ojalá que Osvaldo llegue temprano mañana. No, que cuando viene Puente Alto llega más temprano según lo que dijo. Gracias, que les vaya muy bien.